Hola, hoy aprenderemos a trabajar con sistemas de referencia de coordenadas, conocidos como SRC. Vamos a ver cómo configurar correctamente el sistema de referencia de coordenadas de un proyecto, cómo importar datos con distintos sistemas de referencia y finalmente cómo reproyectar capas para que todo nuestro trabajo sea preciso y confiable. Para este ejercicio práctico vamos a utilizar estos datos. Tenemos una capa de unidades constructivas que son polígonos que representan casas, una capa de ejes viales que representan las calles, un Excel con datos de precipitación de Ecuador y una capa de pendiente de Quito. Iniciemos con la configuración inicial del sistema de referencia de coordenadas. Primero recordemos que es un SRC. Un SRC es la forma en que se representa la superficie de la Tierra en un plano. Define la proyección, la unidad de medida y la forma en que se ubican los datos en el espacio. Estos conceptos ya los revisamos en el módulo 1. En este software, el SRC del proyecto se configura en la parte inferior derecha de la pantalla, exactamente en esta pestaña. Si damos clic aquí, podemos elegir el sistema de referencia que usaremos. Como podrás ver en esta pantalla, tengo una cruz que me indica mi zona de estudio, es decir, la posición de esta pantalla en el mapa global. También tenemos el sistema de referencia de coordenadas geográficos, que es el WGS84 4326. Podemos utilizar este SRC, pero por lo general para Ecuador se suele utilizar el UTM Zona 17 Sur. Y podemos ver que este uso sí me cubre mi zona de estudio, que en este caso es Quito. Ahora, si me dirijo a otra zona de estudio o mi proyecto se encuentra en otra zona, por ejemplo en México, suponiendo que estoy realizando un trabajo en esta zona, de igual manera nos dirigimos a esta pestaña y podemos ver que la ubicación cambia. Esta zona morada cambia debido a que cambié mi zona de estudio en esta pantalla. Ahora, ¿qué sistema de referencia de coordenadas puedo usar para esta zona de estudio? Podría utilizar el 4326, pero con fines de que comprendas mejor utilizaré el SRC del UTM. Y ahora, ¿cómo sé cuál código EPCG único debo utilizar? Para esto revisemos esta imagen. Para México tenemos los siguientes usos: el 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nuestra zona de estudio puede estar en cualquiera de estos usos y corresponde a una zona norte, más no sur. Entonces, el código único es 32614. Podemos observar que el uso no me cubre mi zona de estudio. Entonces, el código EPCG es 32615. Finalmente, verificamos que el uso cubra mi zona de estudio y podremos trabajar con este sistema de referencia de coordenadas que corresponde al 15 norte para la zona de México. Seleccionamos aplicar y aceptar y hemos configurado el SRC para mi zona de estudio. Ahora, para este video mi zona de estudio es Quito, entonces tengo que cambiar mi SRC del proyecto. Por tanto, me dirijo nuevamente a esta pestaña y sabemos que para Quito el código único es del 32717, es decir, el WGS84 UTM Zona 17 Sur. Selecciono esta, aplicar y aceptar y he configurado mi proyecto para mi zona de estudio. Es importante que el sistema de referencia de coordenadas del proyecto coincida con el SRC de nuestras capas, esto para evitar errores en la ubicación. Ahora iniciamos con la importación de datos espaciales. Primero, importemos las unidades constructivas. También importamos las vías y la pendiente. Revisemos esta capa de unidad constructiva. Hacemos clic en propiedades y en información podemos ver el sistema de referencia de coordenadas de la capa. En este caso es 4326 WGS84. A esta capa debo aplicar una reproyección dado que mi proyecto se encuentra en 32717. Consideremos eso y más adelante lo cambiaremos. Revisemos mi capa de pendiente, de igual manera me dirijo a propiedades, en información. Puedo ver que contiene otro sistema de referencia de coordenadas, en este caso es 15 sur. Aquí tiene que ser 17 sur. Igual lo debo de cambiar.
Ahora revisemos la capa de vías. En información, el sistema de referencia de coordenadas asignado es el 32717. Esta capa coincide con el SRC de mi proyecto, entonces a esta capa no necesito realizar ninguna reproyección. Una vez revisado el SRC de cada capa, debemos realizar la respectiva reproyección. Aquí hay algo importante que mencionar. Seguramente en fuente tú pensarás que aquí podemos cambiar nuestro sistema de referencia de coordenadas, pues esta propiedad o esta opción me permite que QGIS ajuste automáticamente para que las capas se vean alineadas en el lienzo del proyecto. Es decir, que el sistema no cambia realmente el SRC de los datos, sino únicamente los adapta para visualización. Aunque las capas parezcan que coincidan, si vamos a hacer análisis o cálculos, necesitamos reproyectarlas de forma permanente. ¿Cómo hacemos para reproyectar de forma permanente? Para esto tenemos dos herramientas. Una herramienta que me sirve para reproyectar datos vectoriales y otra para reproyectar datos raster. Iniciemos con la reproyección de mi capa vectorial. Para esto, en caja de herramientas busco reproyectar capa. Seleccionamos esta opción. En capa de entrada, mi archivo shapefile con SRC distinto al proyecto. Y en SRC objetivo selecciono el SRC del proyecto. En este caso es 32717 WGS84. Ejecutamos y tengo mi capa reproyectada. Esta capa de unidad constructiva ya no la necesito y la elimino del proyecto y esta capa la guardo. Ahora realicemos la reproyección de mi capa raster. Para eso utilizamos la herramienta Combar. Seleccionamos Combar. En capa de entrada mi dato raster, en este caso es pendiente. El SRC objetivo será 32717, zona 17 sur. Ejecutamos y guardamos este resultado. Si hacemos zoom a esta capa, podrás ver que hay un desvío en los datos debido a la reproyección. Para 15 sur podrás observar que mi capa se mueve con respecto a la 17 sur. Y justamente para evitar estos errores de precisión, trabajamos en un mismo sistema de referencia de coordenadas. Y esto es muy importante porque siempre que tú vas a hacer cualquier proyecto, siempre todas tus capas deben estar en un mismo sistema de referencia de coordenadas, al igual que tu proyecto. Bien, ahora que hemos reproyectado correctamente nuestras capas, verifiquemos que el sistema de referencia de coordenadas esté de acuerdo al proyecto. Para mi capa raster pendiente, tengo el SRC que es 32717, coincide con mi proyecto. Y la unidad constructiva, de igual manera, coincide con mi proyecto. Y entonces hemos hecho las reproyecciones y ajustes de los sistemas de referencia de coordenadas de forma correcta. Otro dato importante con el que trabajamos dentro de los softwares son los datos Excel o aquellos datos que vienen en formatos de CBC. Revisemos nuestro formato Excel, en este caso es un formato CBC. Abrimos esta tabla y podemos ver una serie de datos. Tenemos coordenadas de latitud, longitud. Estos son coordenadas geográficas, es decir, se encuentran en coordenadas WGS84 4326. Y estas por su lado se encuentran en coordenadas UTM 17 sur. Es muy importante considerar estos sistemas de referencia de coordenadas para lograr una correcta importación de datos a mi software QGIS. Bien, una vez explicado estos datos de esta tabla, vamos a importar este dato CBC a mi interfaz de trabajo. Para esto nos dirigimos a capa, añadir capa y seleccionamos añadir capa de texto delimitado. Aquí buscamos el directorio en donde se encuentra nuestro CBC, seleccionamos datos de precipitación. Aquí debes de copiar estos valores que están seleccionados para que te corra de manera correcta la importación de los datos. En campo X colocamos este y en campo Y colocamos norte. Y aquí en SRC de la geometría tenemos que definir el SRC de nuestro Excel. Estas corresponden a WGS84 y estas a UTM 17 sur. Entonces voy a trabajar con estas dos coordenadas, este norte. Y por eso en esta parte añado 32717 WGS84. Bien, antes de añadir de forma correcta los datos,
Vamos a añadirlos de forma incorrecta para que veas un ejemplo. Seleccionamos el WGS84 4326. Clic en añadir, cerrar y verás que no se me agrega ningún tipo de dato. Esto se da porque hemos seleccionado un SRC incorrecto. Veamos otro ejemplo. Nos vamos a capa, añadir a capa, seleccionamos nuestros datos de precipitación y ahora bien, coloco 17 sur y en campo X va a ser norte. Aquí tiene que ser este, pero voy a colocar norte y en campo Y voy a colocar este. Añadir, suma la capa y podrás ver que se me ubica en otro lugar. De igual manera porque coloqué de manera errónea las coordenadas norte y este. Por esta razón es muy importante tener en cuenta los conceptos de SRC. Ahora sí, importemos el dato de manera correcta. Nos vamos a capa, añadir capa, texto delimitado, en datos de precipitación. Bien, ahora sí seleccionamos el SRC correcto correspondiente al CBC de precipitación. En campo X va a ser este y en campo Y va a ser norte. Añadimos y estos datos corresponden a Ecuador. Ahora sí, se me agregaron de manera correcta. Son datos de precipitación del año 2024. Muy bien, hemos finalizado esta clase. En resumen, hemos visto los pasos principales para trabajar con sistemas de referencia de coordenadas en este software. Hemos configurado el SRC del proyecto, hemos revisado los sistemas de referencia de cada capa, hemos realizado la reproyección de la capa raster y de la capa vectorial y finalmente hemos importado un archivo Excel en formato CBC de acuerdo a las coordenadas presentes dentro de sus datos. Recuerda que con una correcta gestión de los sistemas de referencia de coordenadas aseguramos que nuestro trabajo en QGIS sea exacto y profesional. De igual manera, el sistema de referencia de coordenadas es muy importante porque existen ciertos algoritmos en donde utilizamos dos capas de entradas y al momento de correr lanzan errores debido a la diferencia que existe en el sistema de referencia de coordenadas. Ahora bien, siempre que inicies un proyecto, primero debes asegurarte de que todas tus capas y tu proyecto se encuentren en un mismo sistema de referencia de coordenadas.